Que Dios les bendiga. Como siempre, para mí es un verdadero privilegio de parte del Señor poder venir a este lugar para exponer su palabra. Y siempre debemos agradecerle al Señor porque Él es un Dios muy bueno, maravilloso y todopoderoso, que nos ha ayudado a través de todos estos días, siempre mostrando su fidelidad, su amor y su misericordia, derramándose de una manera sin igual para usted y para mí. En esta noche vamos a hablar sobre el cristiano y la vida diaria, algo muy importante que usted y yo siempre debemos tener en claro, nuestra responsabilidad ante Dios y también ante las autoridades civiles. Pero antes de continuar en este tema, vamos a orar. Padre Celestial, te agradezco por este día de vida que tú nos concedes. Te doy a ti toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza que te corresponde. Gracias, Señor, porque nos has ayudado durante todos estos días. Gracias porque nos has sustentado, nos has dado un lugar donde refugiarnos, nos has dado ropa para vestirnos, nos has dado alimento para sustentar nuestros cuerpos. Y gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias por todos nuestros amigos y amigas que siempre sabemos que están bien. Gracias porque tú también les has cuidado, les has bendecido. En medio de la angustia, de la prueba, de la lucha, tú has puesto tu intervención y les has ayudado. Señor, gracias por todos tus cuidados, gracias por todas tus bendiciones. Te pido que el poder de tu Espíritu Santo esté reposando sobre cada uno de nosotros, dándonos esa unción que necesitamos, que tu palabra fluya con toda libertad y que cada día, Señor, estemos aprendiendo más y más de ti. Te agradezco por tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos, capítulo número 13. Y espero que, como siempre, ya esté preparado, preparada, listo para escribir todos los pasajes bíblicos que estaremos leyendo y compartiendo en esta noche. Romanos capítulo número 13, vamos a leer del versículo 1 al versículo número 14. Romanos 13 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia,
sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Como cristianos, somos ciudadanos de dos reinos, el espiritual y el terrenal o el civil, podemos decir. Cada cristiano tiene obligaciones que cumplir en los dos. Los creyentes tenemos que cumplir lo que establece las autoridades civiles y también lo que establece la palabra del Señor. Para el apóstol Pablo, la rebeldía era esencialmente resistencia a lo que Dios había establecido. No abogaba por la obediencia ciega a las autoridades, pero daba a entender que la seguridad de cualquier sociedad dependía de un gobierno estable. Este gobierno necesita que cada uno de los ciudadanos cumplan con sus obligaciones. Si en verdad, hermanos, queremos que sea una sociedad justa y que viva de acuerdo a lo que Dios ha establecido y los gobiernos también establecen, tenemos que ser parte de la obediencia. Lógico, hermanos, que tenemos sobre todas las cosas la ley del Señor, la cual nosotros no tenemos que pasar sobre ella, sino que el Señor nos puso para que las demás personas vean en usted y en mí como hijos de Dios que sí podemos cumplir las leyes de esta tierra y también las leyes establecidas en el reino de Dios. Porque, hermanos queridos, hay ocasiones que nos enfrentamos a muchas injusticias. Para unos puede ser la justicia, para otros es injusticia. Para unos puede ser la ley buena, para otros la ley mala. Y hay que, hermanos, muchas veces nos hemos enterado o leemos en las noticias que hay personas que son liberadas después de 20 años, de 25 años o de 30 años que están presos por un crimen que nunca cometieron, porque supuestamente dicen que la ley es ciega, pero siempre como que se ve que la ley está un poquito más, digamos, tirando hacia la gente que tiene dinero, porque contrata buenos abogados, contrata a buena gente que conoce las leyes, y ellos hacen un enredo de tal manera que la gente sale inocente, pero la mayoría pues está en la cárcel y después se dan cuenta que era inocente y han tenido que pagar tremendas sumas, millones de dólares para indemnizar toda esa pérdida de la libertad durante años. Lo que Dios claramente nos establece es que el Señor nos dice en su palabra que tenemos que aprender a someternos. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Dios de una u otra manera hace de tal forma que a veces un candidato que a nosotros no nos simpatiza, no nos guste, quede como presidente o como senador o como diputado. Pero nosotros lo que al final tenemos que aprender es aceptar lo que Dios ha establecido. Por alguna razón será. O sea, nosotros siempre tenemos que meternos en la cabeza justamente eso. Nosotros no vamos por ideales políticos, no vamos porque somos de derecha o de izquierda o lo que sea, sino que simple y llanamente nosotros tenemos que aprender a sujetarnos a lo que Dios ha establecido. Y lógico, tenemos que cada día desarrollar el amor que Dios nos ha puesto en nuestros corazones, amando a todos, respetándoles, viviendo en una sociedad que vale la pena vivirla. Volviendo a lo que mucha gente dice que en la justicia del hombre, imagínense, la Biblia nos dice que la justicia del hombre es como un trapo de inmundicia delante de la presencia del Señor. Porque la justicia del hombre en realidad no es justicia, no es perfecto. Solamente Dios es perfecto y lo que Él hace está lleno de perfección. Y dice que los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Y la verdad, hermanos, nos damos cuenta que gracias a Dios hemos cumplido la ley
estamos sujetos a lo que establece la ley y salimos de la casa, manejamos, vamos, regresamos, tratamos de cuidarnos, no pasar la luz roja, de no estacionarnos donde no tenemos que estacionarnos, en fin, tratamos de vivir de una manera correcta y gracias a Dios hasta ahora no ha pasado nada y entonces eso está excelente, está bueno como un testimonio tan hermoso de parte del Señor. Imagínense que Dios nos ha ayudado, nos ha guardado, ¿no? Y que nosotros hemos cumplido la ley y gracias a Dios pues eso ha venido también a ser una bendición, un ahorro a nuestros bolsillos, ¿no le parece? Porque nos libramos de un ticket. Recuerde que Dios fue el que estableció el gobierno. Acuérdese cuando Israel salió de Egipto y ya se estableció como una nación, Jehová Dios era era el rey, era el soberano. Vivían en una teocracia y entonces llegó un momento que el pueblo también dijo, es necesario que nosotros también nombremos a alguien, que queremos un rey que sea visible, que le escuchemos, porque al rey que tenemos sabemos que existe, pero no le escuchamos, no le vemos. Queremos un rey, así como todas las demás naciones. Entonces Dios le dice al profeta Samuel que hable al pueblo y les diga, miren, cuando ustedes quieran nombrar un rey, este rey les va a exigir que paguen impuestos, les va a poner tributo, les va a hacer que vengan y sean esclavos de él, van a tener que realizar trabajos que no les gustan y todo esto va a ser favorable para él. Y el pueblo de Israel no quiso escuchar y dijeron, no, no importa, no importa lo que tenemos que hacer, si hay que pagar impuestos, pagamos impuestos, si hay que pagar tributos, damos tributos, si es que hay que trabajar para el rey, vamos a trabajar sin quejarnos, así es que, pero lo importante es que queremos al rey. Entonces Samuel se puso muy triste por la reacción y la respuesta del pueblo, pero Dios le dice, Samuel, no llores, ¿por qué te amargas? A la final a ti no te desecharon, sino a mí me han desechado. Y entonces le dice, yo te voy a indicar quién va a ser el rey. Vayamos a Primera de Samuel, capítulo número 10. Primera de Samuel, capítulo 10, y leamos quiero leer el versículo número 19. El Señor dice, pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias, y habéis dicho, no, sino pon rey sobre nosotros. Ahora pues, presentan delante de Jehová por vuestras tribus, para buscar al que iba a ser el rey. Entonces pasamos al versículo número 24, que dice, y Samuel dijo a todo el pueblo, ¿habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo, ¡viva el rey! Y no solamente eso, sino que gritaron y dijeron, ¡viva el rey! Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Y envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Saúl también se fue a su casa en Gabán, y fueron con ellos hombres de guerra cuyos corazones Dios había tocado. Pero algunos perversos dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco, y no le trajeron presentes, mas él disimuló. Aquí empezó la dinastía de los reyes de Israel. Dios les había proveído de todo, pero ahora ellos querían un rey y Dios les concedió. En la final usted conoce o es interesante que lee toda la historia a ver qué pasó con este primer rey de Egipto, de Israel. Entonces siempre piense en lo siguiente, el que estableció el gobierno fue Dios. El Señor fue el que estableció todo. Y entonces, si el Señor estableció desde un comienzo todas estas cosas,
estableció este gobierno, ahora nosotros también tenemos que aprender a obedecer. Tenemos que obedecer, porque le vuelvo a repetir, nosotros tenemos obligaciones tanto en el reino espiritual como en el reino civil. Y tenemos que cumplir en los dos lados. No podemos nomás pasar por alto uno. No podemos decir, no, yo ahora tengo a Cristo Jesús en mi corazón y yo ya no tengo que hacer caso a ninguna ley. Entonces, lo siento mucho, no debería estar viviendo aquí en la tierra, porque todos aquí en la tierra tenemos un gobierno a quien sujetarnos, a quien someternos. Y lo que tenemos que hacer es honrar al rey, honrar a las autoridades, honrar a los gobernantes. Eso es lo que tenemos que hacer. Aunque no nos guste, la palabra de Dios nos dice que tenemos que hacerlo. Vayamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo número 2. Y leamos desde el versículo número 13. Hasta el versículo número 17. Dice, versículo 13, de Primera de Pedro, capítulo 2. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrar a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrar al rey. Así es que, hermanos, nosotros tenemos que honrar también, como dice lo que leímos al comienzo en Romanos 13, dale honor al que honor se merece, dale honra al que honra se merece. Hermanos, y es muy hermoso si se ha dado cuenta que vivir en paz es lo que siempre anhelamos, y estar viviendo en un país donde no hay revueltas, donde no hay huelgas, donde no hay disturbio, se pasa bien, ¿verdad? Donde uno puede salir sin ningún problema, puede ir a comprar, puede ir a cenar. Bueno, cuando se podía, ¿verdad? De eso estoy hablando. Cuando se podía hacer, uno lo hacía con toda libertad porque uno no tiene de qué temer. Y parte de estar viviendo en esta tierra, en este gobierno, es sujetarnos, someternos a las autoridades y también honrarles. Y sí, y entender claramente por alguna razón es que está esta persona ahí en el gobierno. Hermanos, y nosotros tenemos que aprender a respetarlos, a honrarlos, porque eso nos dice la palabra. Tenemos que honrar, dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernantes como por él enviados, para castigo de los malhechores, alabanza de los que hacen bien. Esta es la voluntad del Señor. Así es que cada día, hermanos, como cristianos tenemos este deber de honrar a las autoridades. Tenemos que hacerlo. Dios nos manda a hacerlo, porque de esa manera también cumplimos el mandamiento segundo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y tenemos que hacerlo. Y le vuelvo a repetir, aunque no nos guste, tenemos que hacerlo. Porque el Señor Jesús, orando, cuando Él estaba en el ministerio aquí en la tierra, vayamos a Juan capítulo número 15. Juan capítulo número 15. Y el Señor Jesús nos pide que nos amemos unos a otros. Dice en el versículo número 12, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros,
Y os he puesto para que vayáis y lleváis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. En este mundo tan convulsionado que vivimos, en este mundo lleno de angustia y violencia, usted como cristiano, yo como cristiano tenemos que poner la pauta, amar unos a otros. La palabra de Dios nos dice que inclusive hay que amar a nuestros enemigos y tenemos que hacerlo. Tenemos que desarrollar este amor. Ahora, lógico, interesante sería que todos entendieran esto, que leyeran esto. Sería una sociedad mucho mejor, ¿no le parece? Una sociedad donde viviéramos de una manera más correcta, agradándole al Señor. Si aprendiéramos a despojarnos de un poco el egoísmo para procurar el bienestar de los demás. Interesante todas estas cosas. Sería algo maravilloso mirar cómo el mundo va cambiando. Por eso, hermano querido, uno a veces toma tiempo para hacer que la gente logre entender el propósito del Señor. El Señor siempre hablaba que su reino trae paz al corazón de las personas. Y eso es cierto porque el Señor ha inundado de paz a nuestros corazones, de tal manera que uno ha aprendido a amar a los demás. Hermanos, hay algo que cada día uno tiene que pensar, ¿no? Que a veces nosotros discriminamos a las personas, ya sea por el color de la piel, ya sea por su origen, ya sea por sus costumbres o lo que sea, de la manera como se visten, como se presentan. Pero nosotros siempre debemos de entender que toda esta gente son criaturas del Señor, son hechas por Dios, y que tenemos también que aprender a amarlos, respetarlos, aun cuando a nosotros no nos amen, aun cuando a nosotros no nos acepten. Me acuerdo años atrás, aún todavía yo no era cristiano, andaba ahí en las fiestas, en las parrandas, y en una ocasión fui a una casa donde la mayoría eran de México. Y uno se acercó a mí y me empezó a decir, ¿qué vale pues, mi cuate? ¿Cómo estás? ¿De dónde eres tú? De México. Le digo, discúlpame, pero yo no soy de México. Yo soy del Ecuador. No, ¿qué te pasa? No me vengas con esos chistes, esas bromas. No, si se te ve a leguas que eres de México. Le digo, no soy de México, yo soy del Ecuador. Y como ya andaba con unas 2 o 3 cervezas en el cuerpo él, ahí estaba como necio, cada vez daba la vuelta y venía. ¿Y qué tal pues, compa? Ya, suelta eso. Tú eres de ahí, de Guerrero, quién sabe, por allá, por esos lados. Tú eres del distrito, qué sé yo, pero eres de México. Estaba ahí también la hija de este señor y le decía, no papá, él es del Ecuador. Yo tengo una amiga en la escuela que habla igualito a él y es del Ecuador. Como que parece que nos conocieran la manera que hablamos nosotros los ecuatorianos, ¿no? Bueno, en fin. Y llegó un momento que ya estaba demasiado pesado, como nosotros decíamos, ya se andaba cargando demasiado. Y viene la señora, la dueña de la casa, y me dice, disculpe, me dice, mire, señor, hágame un favor bien grandote. Dígale que sí, porque este hombre busca la manera como pelearse, busca la manera con quién golpearse, y yo para evitar cualquier violencia, cualquier cosa, dígale que sí. Y entonces le dije, está bien señora, lo voy a hacer por usted. Llegó un momento que dio la vuelta este hombre y llega y me abraza y me dice, ¿y qué volé pues mi cuate? ¿Eres sí o no de México? Le digo, para decirte la verdad, sí soy de México. Le digo, ya ves, me dice, ya ves, ven, dame un abrazo y vamos a brindar y qué lindo y todo. Y se acabó el problema. Y yo estaba pensando en la otra ocasión en esto y digo, wow, ¿cómo la gente hace una diferencia
porque no es de mi país o porque no es de mi cultura, yo tengo ya que ver en una forma violenta, tengo que rebajarlo o hacer de esta persona lo que yo anhelo, no, hermanos. De ahí es que cuando vengo al Señor, el Señor me pone en mi corazón que cada día debo aplicar esta palabra y tengo que aprender a amar a todos sin hacer ningún tipo de excepción. Ahora otra cosa es que los demás me acepten como su amigo, ahí está otro problema. Pero mi deber es amar, y su deber, sí, su deber es amar a su prójimo como a usted mismo. Y hablando del reino, hermanos, escuchamos que los creyentes hacían favores a todo el mundo sin importar quién sea. Vayamos al libro de Hechos, capítulo número 4, y leamos el versículo número 32. Esto era de la iglesia, de la primera iglesia. Y dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propia nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así es que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Mire cómo la iglesia primitiva o la iglesia primera tenía cuidado de los necesitados, especialmente de los que tomaban la fe, recibían a Cristo Jesús como su Señor Salvador. Nosotros tenemos que siempre procurar hacer el bien. Como dice ese refrán, haz el bien sin mirar a quién. Uno tiene que aprender a hacerlo el bien. Y porque Dios también ama a la gente que vive de una manera honrada, de una manera que traiga honra al Señor. Vayamos al libro de Proverbios. Proverbios capítulo número 6. Perdón, Proverbios capítulo número 16. Y leamos desde el 6, que dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aun a sus enemigos hace estar en paz con él. Mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Al Señor le gusta y le agrada que usted y yo vivamos en esta tierra de una manera honrada, que siempre hagamos lo correcto. Algún momento pues vamos a hablar sobre este tema también de la honradez y hermanos, hay mucha, como se dice vulgarmente, hay mucha tela que cortar sobre este asunto. En el libro de Mateo, capítulo número 6, vamos a leer que Dios siempre está dispuesto a recompensar la fidelidad. Mateo, capítulo número 6, del 1 al 4 dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces cada día tenemos que vivir de una manera honrada
y Dios a la final nos va a premiar. Los creyentes tenemos obligación de guardar los mandamientos. Llegará el caso que digamos, como Pedro, cuando las autoridades le prohibieron hablar de Jesús, esto está Hechos 5:29, que dijo, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esperemos que nos llegue este momento de pronunciar estas palabras. Pablo se refiere a las palabras de Jesús aquí en Mateo 22, 34 y 40, cuando el Señor habló del primer mandamiento es amarás a Jehová tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando afirma que el amor a Dios y a nuestro prójimo es el cumplimiento de toda la ley. Los creyentes tenemos también una obligación consigo mismos. Recuerde lo que leímos. Cada día estamos más cerca de la venida de Cristo. Por tanto, debemos de estar preparados. Esto es una tremenda obligación que usted y yo tenemos que aprender a desarrollar. Estar preparados para ser arrebatados y estar con Él por toda la eternidad. Esta es nuestra obligación. Así es que mientras el Señor viene, nosotros vamos a vivir de una manera correcta, de una manera clara, de una manera transparente, siempre honrando a nuestro Dios Todopoderoso, sujetándonos a lo que dicen las autoridades y viviendo en una manera pacífica para la gloria y honra del Señor. Vamos a orar. Incline su rostro. Padre, una vez más yo te agradezco por este día de vida que tú nos concedes y te agradezco también por el consejo de tu palabra. Sé que para nosotros puede ser un poco difícil poder cumplirlo, pero tú nos vas a ayudar a sujetarnos, a someternos a toda autoridad, también a sujetarnos a tu palabra, a todo lo que tú nos ordenas de tu palabra en tus mandamientos. Te doy las gracias, Señor, porque cada día abres nuestro entendimiento para poder comprender cuál es tu voluntad agradable y perfecta. Te agradezco con todo mi corazón todo lo que tú haces por nosotros y te pido que tú nos ayudes a mantenernos siempre seguros, esperándote para cuando tú regreses. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. No se olvide, mi hermano, mi hermana, si quiere comunicarse conmigo, envíe su correspondencia al P.O. Box 1523, Gardena, California 9249. Le contestaré también su carta. Que Dios le bendiga, que tengan una buena noche.